Les invito antes que nada a elevar una oración antes de dar inicio a estas alabanzas. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, en esta hora, oh Dios, te queremos alabar, bendecir tu santo y bendito nombre. Te pido, oh Padre Celestial, por todos mis hermanos que en este momento se están conectando, oh Dios. Permite, oh Dios, que todos podamos disfrutar de este momento de adoración, oh Padre Celestial. Estas alabanzas van dedicadas a ti con todo nuestro corazón. No tenemos nada que ofrecerte, no tenemos nada que darte, solamente nuestra alabanza y adoración. Recíbela como olor fragante ante tu presencia, Padre Celestial. Bendice, oh Padre Celestial, a cada uno de mis hermanos que están reuniéndose. Bendícelos, oh Dios. En tus manos nos ponemos, en tus manos nos dejamos, Padre. En tus manos pongo la vida también de nuestros pastores. Bendíceles en gran manera. Dales fuerza, dales sabiduría para seguir guiando a tu pueblo a pesar de la distancia. Ellos están presentes en nuestros hogares. Ellos están presentes en nuestras oraciones. Sabemos, oh Dios, que tenemos su respaldo también de tus siervos, oh Padre Celestial. Gracias, Dios, por esas familias, Padre. Toca sus vidas también de cada uno de esos hermanos que están pasando por necesidad, por tribulación, oh Dios, por enfermedad. Sabemos que no están solos, sabemos que tú estás con ellos y que toda prueba ayuda para bien. Ayúdanos, oh Dios, para estar fuertes y firmes en la fe, Padre Celestial. En tus manos nos ponemos, Dios, y a ti dedicamos estas hermosas alabanzas que salen de todo nuestro corazón, oh Dios, para ti. Bendito eres, Padre Celestial. Te alabamos y te glorificamos, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, les invito a que abran su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Toda tribulación, toda enfermedad, toda tristeza, todo problema, toda prueba que estemos pasando, siempre nos va a ayudar para bien. Así está dicho y así lo debemos de creer. ¿Es difícil? Sí, pero tenemos la victoria. La victoria la tenemos en nuestras manos. Vamos a entonar dos hermosas alabanzas. Primero, ya no soy esclavo del temor. Y eso es muy real. A pesar de todo lo que estemos pasando, no somos esclavos del temor. Tenemos la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y puede pasar lo que tenga que pasar en nuestras vidas. Tenemos que sufrir, sí, estamos en este mundo y es lo que nos tocó vivir. Pero no estamos solos y no somos esclavos del temor. El siguiente canto, la siguiente alabanza, un destello de tu gloria. Y esas alabanzas están hermosas. Vamos a dedicarlas a Dios con todo nuestro corazón. Abran su corazón, gócense, regocíjense. Es lo único que nosotros tenemos para darle a Dios. Todo lo demás es enseñanza para alimentarnos. Esto es adoración a Dios. Entonemos estas hermosas alabanzas. Dios les bendiga, hermanos.
Hermanos, vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 30 y 31. Y dice así: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermoso versículo, y nosotros vamos a ser como las águilas, vamos a abrir nuestras alas, vamos a levantar nuestras manos y vamos a seguir alabando a Dios. El siguiente versículo que quiero que leamos es en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. Son versículos de mucha enseñanza, palabra que nos traen y nos dejan siempre mucha bendición en nuestras vidas. Dice así, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es con un COVID, ¿no? Con una pandemia, con un virus. Nuestra lucha es algo más allá. Pero como siempre se los he dicho y como siempre todos los cristianos sabemos, no estamos solos. Debemos de agarrarnos de la mano de nuestro Señor Jesucristo y así vamos a salir victoriosos. Sí, con tristeza, con dolor, con pérdidas, pero fuertes en la fe. Vamos a entonar estas siguientes dos alabanzas que dicen: mi trabajo es creer, y ese es el trabajo de todo cristiano, creer. Solamente eso es lo que podemos hacer, agarrarnos de la fe y creer. Y la siguiente alabanza: tu mano me sostiene. Hermosas alabanzas, y el título lo dice todo, y vamos a regocijarnos con estas hermosas alabanzas y vamos a creerlo. No solamente lo vamos a cantar por cantarlo, vamos a creer porque son promesas de Dios, promesas que Él nos dejó y de ellas nos vamos a agarrar y vamos a declarar que estamos sanos, que estamos victoriosos en el nombre del Señor. Les invito a entonar estas dos alabanzas y terminando vamos a dar paso a la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos.
Buenas noches, hermanos. En este día les doy un saludo con afecto, con cariño especial a cada uno de ustedes, mis hermanos en Cristo. En este día, nuestras hermanas de comunión que están a cargo han tomado
como base de temáticas a exponer un título que se designa de esta forma: ser una iglesia que viva en unidad. Y pues en esta noche, hermanos, vamos a exponer en el nombre de Jesús esta palabra, dándole gracias al Señor en primer lugar, porque Él nos permite una vez más escudriñar su palabra con toda libertad y estar aquí, hermanos, aunque no lo estamos físicamente juntos, pero podemos estar comunicándonos a distancia en esta meditación de la palabra, y por ello bendecimos el nombre de nuestro Dios. Padre amado y poderoso Jesús, en esta hora bendecimos tu nombre, Señor, dándote gracias, Padre, porque solamente, Señor, por tu amor tan grande, Señor, por tu perdón, Señor, por tu misericordia y fidelidad, Señor, estamos aquí en esta noche. Padre precioso, solamente en tu nombre, mi Jesús, nos acercamos a ti pidiendo al Espíritu poderoso y santo de Dios que su palabra sea el bálsamo fresco para nuestra vida, que sea para cada uno de nosotros ese mensaje especial que cada uno de nosotros necesitamos, oh mi Dios. Sé tú, oh mi Señor, precioso y amado Jesús, el que cada día hable a nuestra vida, cada momento, a través de esta palabra hermosa, de esta palabra que está a nuestro alcance, Señor poderoso. Bendice a cada uno de tus hijos, bendice a cada familia y abre nuestros oídos espirituales, mi Señor poderoso. Amén. Cuando escuchamos el título de unidad de la iglesia, seguramente podemos remontarnos a un sinnúmero de prédicas sobre esta temática. Por ello, pues es un motivo de alabar al Señor, de darle gracias, porque hemos tenido la oportunidad de escuchar muchas veces este llamado y además tener alcance de la riqueza de material en la palabra de Dios sobre para nuestras vidas. Por lo cual, en esta noche es solamente una vez más instar para que cada uno de nosotros podamos atender lo que la palabra del Señor nos dice sobre este propósito, sobre esto que Él siempre ha dado a cada uno de nosotros, a cada congregación, para que su iglesia sea unida. Así lo dice su palabra. Dice que nosotros no nos cansemos de instar, de insistir a tiempo y fuera de tiempo, que podamos nosotros animar, exhortar con toda paciencia y doctrina. En esta hora, solamente retomando esta definición de unidad, yo encuentro que unidad designa la calidad de lo que es único e indivisible en un diccionario secular. También dice que unidad puede significar el valor humano de mantenernos unidos y solidarios con otros grupos de personas y que ello se convierte en un valor. En la palabra de Dios, hermanos, que es lo más importante en esta noche para nosotros, encontramos innumerables versículos que nos enseñan acerca de la unidad en la iglesia. En esta hora solo voy a invitarles a retomar uno. Se encuentra en un pasaje muy conocido, es un contexto muy conocido por cada uno seguramente, y es en Hechos, en su capítulo 4,
en su verso 31-32. Voy a darle lectura del 31 al 34 y dice así: Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Tenemos, hermanos, en esta lectura, en su contexto, un acontecimiento en el que figuran los apóstoles Pedro y Juan. Ellos han estado ante el concilio, comparecieron ante los gobernantes, los ancianos y los escribas en Jerusalén. Habían pasado la noche en la cárcel porque estos gobernantes les cuestionaban en nombre de quién habían sanado al hombre cojo que se encontraba a la entrada del templo llamado La Hermosa. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, responde ante todo el concilio, ante el Sanedrín. Y ellos no podían negar que este hombre había sido sanado, pues era evidente, lo conocían todos, pero tampoco querían aceptar que continuaran la enseñanza y sanidad en el nombre de Jesús, y por ello se lo prohibieron. Sin embargo, Pedro se levantó y con toda valentía respondieron: juzgad si esto es justo delante de Dios. ¿Obedecer a ustedes antes que a Dios? Al no encontrar respuesta ni por qué castigarles, les pusieron en libertad. Entonces Pedro y Juan dice que vinieron a los hermanos, a los suyos, para contar todo este suceso, para dar su testimonio de cómo Dios se manifiesta con poder en sus vidas y cómo habían podido enfrentar a estas autoridades con toda valentía. Al escuchar su testimonio, los hermanos, con ellos, dice la palabra de Dios, alzaron unánimes la voz y su oración de adoración y reconocimiento para el Señor y Creador fue en cada uno de ellos, sabiendo que Él tiene el control sobre todas las cosas y citando la palabra y las promesas de Dios, clamaron al Señor sin sentir temor por las amenazas del concilio, sino pidiendo a Dios denuedo para continuar hablando su palabra. Ellos no pidieron protección, pidieron valor, pidieron fortaleza para seguir hablando acerca de la palabra del Señor. Dice la Biblia que cuando ellos terminaron de orar, Dios manifestó su presencia en ese lugar en donde estaban congregados y tembló. Y entonces todos fueron llenos del Espíritu Santo. El Señor respondió a sus oraciones y dice su palabra que ellos una vez más se levantaron y predicaron y hablaban con denuedo la palabra de Dios a pesar de las amenazas y persecución. Esta llenura del Espíritu Santo en aquellos creyentes renovó la vida de ellos para enfrentar estas situaciones adversas.
estando unidos, porque dice su palabra que eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Y entonces con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Por lo tanto, no había ningún necesitado entre ellos. Cuando nosotros leemos esto, quisiera enfatizar la frase: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Cuando leo esto, encontré también que hay diferencia en nuestra manera de hablar de nosotros y de la lengua hebrea al referirnos el corazón y el alma. Dice que la palabra corazón puede referirse a la inteligencia o al entendimiento. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios menciona: da a tu siervo corazón entendido, que es cuando Salomón pide sabiduría al Señor para gobernar al pueblo. También dice que corazón puede referirse en este contexto a decisiones o a realizar proyectos. Por ejemplo, cuando el rey David dice: en mi corazón tuve a edificar un templo, se lo comenta a su hijo Salomón. Y cuando el Señor le dice que él no edificaría ese templo, sino su hijo. También dice que puede ser una personalidad consciente, nuestra personalidad consciente. Y nos dan un ejemplo cuando Jesús dijo: del corazón salen los malos pensamientos. En relación al alma también se dice que puede referirse a la vida afectiva. Por ejemplo, podemos leer en los Salmos: mi alma está también turbada, o se goza mi alma. O como en el Salmo 23, conforta mi alma. O ¿por qué te abates, alma mía? Cuando nosotros entonces vemos cómo se utilizan estas dos palabras que se enfatizan en el pasaje antes mencionado, que ellos estaban unidos en un corazón y en un alma, nosotros podemos ver que estos creyentes estaban unidos en sus pensamientos como en sus sentimientos. Esta unidad trajo como consecuencia una iglesia compasiva, cuidadosa de cada uno de ellos, al pendiente de sus necesidades, de tal forma que se desprendían de sus cosas materiales para dar a aquellos que lo necesitaban. Esta respuesta no era obligada, nadie se las había pedido. Los apóstoles jamás mencionan la palabra de Dios que les dijeran que tenían que dar aquello o esto, sino que esta era una manifestación voluntaria de amor genuino que nacía de la obra y fruto del Espíritu Santo en las vidas de cada uno de ellos. La unidad de la iglesia estaba relacionada con su poderoso testimonio de la resurrección de Cristo y la abundancia de la gracia. Así dice la Biblia: y con gran poder los apóstoles daban testimonio, y abundante gracia era sobre ellos. La gracia es la manifestación especial de la presencia de Dios en una iglesia unida, la cual tiene la capacidad para manifestar bondad, misericordia, estimación, el amor genuino y sin fingimiento, el cual representa el interés mutuo unos por otros. No son reuniones superficiales solo para comer o socializar, sino para interesarse por el bienestar de alguien, estar dispuestos a escuchar
la respuesta, pero con el interés sincero de ayudar, de compartir, de orar. El estar dispuestos a llevar los unos la carga de los otros en el Señor. Esto es precisamente otra parte que resalta la palabra de Dios, porque es la oración por la que el Señor Jesús clamó fervorosamente al Padre. En Juan 17, 20, 23 podemos leer: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Quizás en este momento nos preguntemos cómo mostrar la unidad de la iglesia, cómo practicarla y manifestar amor a mis hermanos, o quizás a gente que está a mi alrededor cuando no los puedo ver. Cuando mi templo está cerrado, o quizás cuando en ocasiones me siento solo, sola, enfrentando situaciones difíciles o pesadas cargas. Es cierto, hermanos, estamos ante circunstancias inéditas en nuestra historia. Usted y yo, que formamos la Iglesia de Cristo, estamos siendo desafiados a procurar la unidad de la Iglesia. A pesar de las circunstancias que nos tienen separados. Dios quiere que su iglesia, que sus hijos impacten al mundo, como lo hizo la iglesia primitiva, unidos en una sola mente y alma. Estos tiempos difíciles son de oportunidades para llegar a tantos necesitados del amor de Dios y de su obra redentora, demostrando el verdadero amor al prójimo y proclamando el Evangelio de Jesús. Aquí es en donde encuentra sentido si unimos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras intenciones y decisiones, clamando al poderoso Dios para que su palabra sea una vivencia en cada uno de nosotros, quitando toda cobardía y derramando en nuestro ser un espíritu renovado de amor, de poder, de dominio propio, alzando nuestra voz como aquellos primeros cristianos en oración unánime, perseverantes, buscando ser renovados por el Espíritu Santo, manifestando nuestra identidad en Cristo como una iglesia unida que se fortalece e infunde valor mutuamente, con una firme resolución para proclamar que Cristo vive, que Cristo es el Dios de milagros, de lo imposible, que Cristo salva, que Cristo sana, que es la esperanza, y que estos principios de dolores son la oportunidad para hablar de Cristo con denuedo. Es cierto que el no poder congregarnos, hermanos, nos deja un aspecto vacío, porque así lo dice la palabra de Dios, que es bueno que los hermanos habiten juntos y en armonía, porque ahí es donde recibimos, donde se derrama bendición y vida eterna. También sabemos que se presenta ante nosotros, porque es la realidad, un panorama sombrío de salud, de muerte, de economía, de muchas situaciones sociales que en muchas ocasiones nos pueden
mortificar, nos pueden preocupar, porque esa es la realidad. Pero, hermanos, sabemos que unidos en un mismo sentir, en una misma mente y en un mismo corazón, nosotros tenemos esa preciosa promesa de que el Señor irá al frente de nosotros peleando nuestras batallas. Irá al frente como poderoso gigante, porque no es nuestra guerra, es la del Señor. Pero nosotros somos instrumentos en sus manos para que la Iglesia de Cristo unida continúe caminando en medio de las luchas. Porque la Iglesia es un cuerpo vivo creado por Cristo que está a la cabeza. Cada uno de nosotros tenemos que identificarnos como parte de este cuerpo y mantenernos unidos a Él, entendiendo que como iglesia somos interdependientes. Cada uno necesitamos del otro. Una iglesia unida es una de las evidencias más fuertes de la verdad del Evangelio. La palabra de Dios, por medio de las cartas del apóstol Pablo, lo enfatiza. Tenemos, por ejemplo, en Efesios 4:16, lo que nos dice su palabra, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El apóstol Pablo en esta carta enfatiza aspectos importantes que una iglesia unida ha de manifestar, como es la ayuda mutua, el edificarnos, la humildad. La unidad es una manifestación vital de una iglesia capacitada por el Espíritu Santo. Es aquí que el apóstol Pablo lo dijo a los cristianos de Éfeso, que se esforzaran en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así también llama y exhorta a aquellos que están perdiendo la visión de la unidad de la iglesia. Como ejemplo tenemos la iglesia de Corinto. Cuando fue informado el apóstol que en ellas estaban generando divisiones y se estaba solapando el pecado. Y entonces escribe en 1 Corintios 1:10, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo, que hablen lo mismo, y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir, es decir, una misma mente, y en un mismo parecer, para lograr esta unidad. Los cristianos debemos desarrollar las actitudes correctas, y cada creyente debe estar unido en espíritu. En la carta a los Filipenses también resalta y dice, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si los creyentes queremos estar unidos, debemos andar en el espíritu correcto.
practicando la santidad y la humildad, dejando las obras de la carne. La carta a los Gálatas es explícita en relación a lo mencionado. En Gálatas 5, 19 al 21 nos lo dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La iglesia se edifica en unidad y amor, mientras cada miembro, mientras cada parte hace su trabajo. Usted y yo, hermanos, tenemos trabajo que hacer para edificar nuestra iglesia. Y esto es una condición voluntaria y de contrición, pues se basa solamente en la redención, en el regalo inmerecido de nuestra salvación y justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se basa en la comunión que disfrutamos con todos los verdaderos creyentes que, como nosotros, hemos experimentado el perdón de Dios y a quienes se nos ha dado la vida eterna. La unidad cristiana solo puede ser experimentada por los verdaderos creyentes, aquellos que han llegado a conocer al Padre y al Hijo a través del Espíritu Santo. Primera de Juan 1:7 nos lo dice de manera muy clara. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que el Señor, en su gran misericordia y gracia divina, nos ayude a entender que la unidad es absolutamente esencial, porque la verdadera iglesia es el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:27 nos dice: y un cuerpo no puede estar en desarmonía consigo mismo. Si la desunión ocurre, esencialmente deja de ser un cuerpo y se convierte solamente en un grupo desarticulado de individuos. Solo vamos a experimentar la unidad cuando caminamos en el Espíritu y no en la carne. Cuando nos apegamos sinceramente a la verdad de la palabra de Dios y cuando de corazón procuramos vivir una vida de santidad que agrada a nuestro Señor. Es por esto que puede ser necesario que cada uno de nosotros reflexionemos, hagamos un análisis y preguntemos sobre todo en comunión con el Señor, al Espíritu Santo, cómo debo cuidar y manifestar la unidad de mi iglesia, desde el lugar en donde yo estoy, en el ámbito en el que ahora yo me puedo mover y con las herramientas que por estas circunstancias que ahora vivo tengo al alcance. Llámese celular, computadora, sana distancia, papel y lápiz, dinero, despensas, muchas cosas. Pero lo importante es que seamos guiados por el Espíritu Santo hacia dónde debemos movernos con los cuidados, con la prudencia
pero manifestando la unidad de un espíritu en cada uno de nosotros, los miembros de la Iglesia del Señor, para trabajar por el Señor. El Señor, conforme a su palabra, nos da dirección y el Espíritu Santo hace su obra perfecta, hermanos, en nuestra vida. Que cada uno de nosotros podamos cerrar oídos cuando escuchamos al engañador y padre de mentira, de división, de destrucción, porque sabemos que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar y quiere a muchas veces poner desánimo en nuestra vida. Quiere que creamos que estamos solos, que estamos aislados, que nos sintamos angustiados, que pensemos que no nos interesamos unos por otros o que nadie nos toma en cuenta, que mostremos indiferencias, que mostremos apatía o pereza. Pero yo creo, hermanos, que la unidad de la Iglesia tiene su origen e inicia en nuestros propios pensamientos y sentimientos, en nuestro corazón y en nuestra alma. La Iglesia primitiva manifestó este sentir. Dice que la multitud de creyentes tenía un mismo corazón y alma. Multitud de creyentes, no decía 1, 2. Tenía un corazón y un alma. Como consecuencia, buscaban el bienestar mutuo. Se interesaban por la situación de cada uno. Y entonces no había ningún necesitado. Quizás en este contexto de la palabra de Dios resalte más la necesidad física, porque hablaban de vender bienes y de dar todo ello para ayudar a los hermanos que no tenían quizás comida, hogar, vestido. Pero nuestros contextos de hoy son de tantas necesidades que no solamente encuadran en físicas, sino afectivas, emocionales, espirituales. La gran noticia que seguimos teniendo es que la Iglesia unida de Cristo tiene la capacidad para ayudar y apoyar en todas ellas, por el poder y autoridad de Jesús y por la obra del Espíritu Santo en la vida de cada miembro de la Iglesia. Que en esta hora, que en esta noche, hermanos, nuestro Dios Todopoderoso nos ayude a cada uno a cumplir nuestro ministerio y el llamado que Él nos ha hecho y continúa haciendo, confiando en su palabra y en su promesa, cuando nos lo dice Romanos 8:28, que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito en esto que estamos viviendo y hay un propósito en esta palabra que el Señor tiene para nuestra vida en esta noche. Que el Espíritu Santo se mueva y obre en nuestra vida cada día, edificándonos en amor. Padre amado y poderoso Jesús, delante de ti, Señor, nos postramos bendiciendo tu nombre, Padre. Señor hermoso, solo podemos reconocer, Padre eterno,
que somos privilegiados, Padre, que somos, Señor eterno, tu especial tesoro, Padre, porque hasta hoy, Señor, estamos de pie. Estamos aquí, Padre eterno, pero esto no es casualidad, porque tu palabra lo dice claramente, Señor poderoso, que nosotros tenemos un propósito que tú nos has dado, Señor. Oh Padre eterno y bendito, Espíritu de Dios, ayúdanos, Señor, a poder representar a tu iglesia como es digno, Señor, de lo que hemos recibido de gracia, Padre. Ayúdanos a hacer, Señor, eso que tú quieres que hagamos en el ámbito que nos toca, Padre, en nuestro hogar, Señor. Quizás en nuestra comunidad donde vivimos, con los vecinos, Señor, en nuestros familiares, Padre amado. Porque quizás, Señor, en algún momento, Señor de los cielos, no teníamos, Señor, el tiempo o la atención para algunas cosas de las cuales hoy, Señor, estás llamando nuestra atención a poner, Señor, en ellos, Padre, Padre, esa bendición, para compartir esa bendición que nos das, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, porque separados de ti nada podemos hacer, pero sabemos, Señor Todopoderoso, que tú, Señor, que tú eres, Padre, quien nos guía, que tú eres, Señor, quien nos está cobijando, Padre, bajo la sombra omnipotente de tus alas, y que el Espíritu poderoso de Dios es quien nos capacita, quien nos lleva hacia donde nosotros, Señor, es necesario ir, Padre. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a las familias, bendice a tus hijos y guárdanos, Padre poderoso. Amén.